explicar. Voy a profundizar un poquito más en la respuesta partiendo de lo siguiente, mis amados. Quiero responder la pregunta que hacen tanto Yoli como Socorrito también, diciendo lo siguiente, preguntándoles a ustedes, la cosmovisión que la gente tiene en el tiempo de Jesús, ¿es la misma cosmovisión del Señor Jesús o el Señor Jesús tiene otra cosmovisión? Recuerden que cosmovisión es la manera como se interpreta todo lo que sucede a nuestro alrededor, cómo interpretamos el mundo, el universo, eso se llama cosmovisión. Vuelvo y pregunto, ¿la cosmovisión de Jesús es la misma cosmovisión de la gente? No, no era la misma. Gracias, Socorrito. Muy bien, efectivamente. Recuerden que la cosmovisión de Jesús es la del Padre. Por lo Claro, tanto, Jesús viene a manifestarse en un mundo absoluta y totalmente alterado. Como ese mundo se alteró desde el principio, que es el mundo de Caín, el mundo, digamos, de las obras de los hombres. Recuerden que producto de esa alteración, de esos juicios, ese mundo creó sistemas. Los sistemas crearon pensamientos y los pensamientos a su vez se convirtieron en expresiones. Por eso, en el tiempo de Jesús, a esas alteraciones se le llamaba espíritu inmundo. Obviamente Jesús no comparte esa cosmovisión, porque Jesús viene incorruptible con la misma mentalidad del Padre. Pero como el Señor Jesús está sujeto en todo al mundo de los hombres, porque así dice la palabra, pues obviamente Jesús tiene que entrar en ese ámbito donde la gente cree eso, pero el Señor Jesús viene a poner orden, a manifestar. Por eso Él puede poner orden, porque su mentalidad es superior a ello. Así pues, mis amigos, para la gente el muchacho estaba endemoniado, pero para Jesús el muchacho estaba fuera de lugar. Usted me dirá, pastor, pero ¿por qué Jesús no usó otras palabras, sino que Jesús usó tal vez las mismas palabras de la cosmovisión de ellos? Eso no sería contraproducente porque sería afirmar el error en la que estaban. Pues déjeme decirle que no, porque es la manera como ellos entienden el mundo. Recuerde que Jesús vino a sujetarse en todo. El Padre lo sujeta a todo, pero Jesús, en cuanto a la cosmovisión, en el capítulo 4 de Mateo, venció a Satanás, esto es, venció toda la configuración espiritual que produjo alteración en el mundo. Por eso Jesús, cuando inició su ministerio desde una plataforma de vencedor. Y por eso él pudo corregir toda dolencia, toda enfermedad, todo desorden, multiplicar, sanar, bendecir, colocar en su lugar las cosas, a pesar de que pareciera, si nosotros juzgamos el texto, mi querida Yoli, como está escrito, Socorrito, pues uno diría, pero el Señor debería haber dicho otra cosa. La pregunta es, no se podía, porque entonces, ¿cómo ellos entendían lo que Jesús venía a producir y a manifestar? Por eso Jesús se sujetó a la ley, el Padre lo sujetó a la ley. De tal manera que entonces también todo lo que vemos allí en el texto del capítulo de la referencia, amados, que mientras para algunos pudiera haber sido un espíritu inmundo, porque esa es la cosmovisión que hay, para Jesús simplemente era un asunto de colocar en orden el espíritu del muchacho. O sea, traerlo al orden. ¿Cómo lo trajo al orden? Con su palabra, con su presencia, con lo que él dice. A pesar de que Jesús, nuevamente insisto, usa tal vez las mismas palabras, Jolie, las mismas expresiones, la intencionalidad de él es diferente. La intencionalidad de Jesús es expresar su plenitud, la sanidad y el año agradable al Señor. Un asunto gramatical que preguntaba Jolie, ¿por qué pareciera que hay dos expresiones espirituales en el capítulo, verdad? En el capítulo 25. Permítanme, voy a poner aquí la pantalla. A ver, espérenme que me perdí. Aquí está. Aquí donde dice, a ver,
versículo 25 creo que es que preguntó Julián, si aquí está, donde dice el espíritu aquí con minúscula y luego el espíritu con mayúscula. Estuve investigando rapidito y es un asunto meramente gramatical, ¿ya? Mientras que en la primera expresión, el autor aquí, donde dice reprendió al espíritu inmundo, aquí cuando dice que Jesús le dice, empieza la E mayúscula porque es la acción de Jesús, es la palabra de Jesús, mientras que aquí es un relato del autor, pero simplemente es una cosa gramatical, no infiere en el entendimiento del contexto general. Entonces, mis amados, espero que haya podido responder Socorrito su pregunta. Mi pastor, continúe, por favor, a menos de que alguien desee preguntar o aclarar algo más. Socorrito, ¿estamos claros? Eh, Pastor, una pregunta, no, no, tengo una duda. Sí. O sea que realmente los demonios no existen, ¿cierto? A ver, Digamos que ya, el permítame, demonio permítame. como tal no existe, sino son los desórdenes del ser humano eh, en cuanto a, pongamos en una enfermedad como son enfermedades, más no son demonios. Permítame aclarar ese pensamiento. Obviamente, si nosotros hablamos desde la mente de Cristo, como ciudadanos del reino de los cielos, con una mentalidad renovada, desde una plataforma de madurez espiritual, yo podría decir delante de ustedes, mis amados, que no existen en cuanto a lo que la religión nos dijo que eran los demonios. No, Ajá, sí. pero sí existen y siguen existiendo mientras haya gente que, como en el caso que vemos aquí, crean que esos desórdenes son causados por Satanás. Entonces, para ellos van a seguir existiendo. Para nosotros, obviamente, no. Es el mismo problema que enfrenta Jesús aquí, ¿ya? Mientras que para el papá, porque aquí está el papá dice, le habla al papá y le dice que es un espíritu, pero para Jesús no. Y aquí vuelve otra vez, amados, a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo se corrige ese pensamiento? Jesús obviamente primero lo corrigió manifestando la plenitud y la sanidad. Y posteriormente se corrigió ese pensamiento cuando Jesucristo se hizo plenitud al entendimiento de cada persona y ser humano. Pero yo sí quiero ser enfático en esto, amados. Mientras haya gente que no pueda entender, que todavía está muy inmadura todavía, porque pues no podemos obligar a la gente a crecer al ritmo nuestro a veces. Es complicado, amado. Recuerden que inclusive cada uno de ustedes va creciendo al ritmo de Dios. Ustedes no van creciendo al ritmo ni del pastor Oscar, ni de lo que yo digo, no, ninguno. Ustedes van creciendo y madurando espiritualmente según la gracia de Dios para con cada uno de ustedes. Así que si ustedes dicen, pastor, yo también ya fui liberado de eso de creer en los demonios, el duende, la bruja, el espíritu inmundo, todas esas cosas, pues gloria a Dios. Pero para otro todavía le será muy complicado, muy difícil, pero eso ya depende de cómo la gracia de Dios y cómo el favor, la iluminación, la madurez espiritual va revelándose a cada uno de nosotros, ¿ok? Ah, ok, pastor, ya. Mi querido pastor Oscar, continúa, amado. Sí, creo que cuando terminemos esta diapositiva, si nos da el tiempo, vamos a entender cómo es que se produjo todo esto, ¿sí? Porque hay que entender, o sea, por qué esas manifestaciones se ven allá y cómo pues nacen y por qué realmente existen. Entonces, entendiendo esto, perdón, mi pastor pues nos dio claramente, ¿qué se puede decir? La explicación de esa cosmovisión de por qué el Señor Jesús tiene que usar ese lenguaje, ¿sí? Pero claramente hay que entender que para que podamos ver que eso no es demonio, hay que entender desde qué posición nosotros la tenemos que ver, ¿sí? Y esa es la diferencia, porque al final vamos a comprender lo que estoy diciendo, o sea, no hay demonios en el reino de Dios, eso es una realidad.
habrá allá afuera donde la gente sigue creyendo, como dice mi pastor, y existen allá, pero con nosotros no puede existir. Entonces, voy a explicar todo esto, ¿sí? Porque quiero continuar con las diapositivas, mi pastor. Bueno, permítame, voy a la diapositiva pastor, nuevamente. Sí, señor. Listo, En ahí donde, está. sí, quedamos aquí, mi pastor, diciendo que es una discapacidad cerebral, la mudez, ¿sí? ¿Qué es la mudez? Una discapacidad cerebral que causa una lesión en las cuerdas vocales. Hoy se le llama mudez o el silencio. En la época del Señor Jesús, pues se le llamó como espíritu inmundo. Cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia y a eso se le llama ataque epiléptico. ¿Qué es sacudir con violencia? Pues cuando usted ve que una persona tiene estos ataques, cae al suelo, se golpea, y bueno, los que hemos visto un poquito de esta situación, pues entendemos que hay que sujetar a la persona, colocarle en la cabeza, que la sangre regrese al cuerpo y vuelve otra vez pues a su estado normal. Entonces, ¿qué es un ataque epiléptico? Es una convulsión eléctrica normal en el cerebro a quien el Señor reprendió y salió y quedó como muerto, vino, le enderezó y se levantó y sanó. Hay que entender esa palabra reprender, pastor, también, ¿sí? Porque se usa esa palabra a alguien que tiene autoridad para corregir lo que está mal. Eso se llama reprender. Entonces, Exactamente, pastor, permítame. sí, señor. Repita por favor lo último que dijo. Hay que entender, mis amados, que la palabra reprender es una característica de alguien que tiene más autoridad del desorden o de la persona que está mal. Ahora bien, Otra vez, pastor, permítame. sí, señor. Entonces, amados, aquí surge algo, que no solo se reprende los demonios. ¿Recuerdan que Jesús reprendió el viento y el mar? Entonces, mis amados, ¿por qué? Porque Jesús no tiene la misma cosmovisión que hay en el mundo. Por eso Él es el ser espiritual superior con el diseño incorruptible, con un diseño que no puede estar por debajo de todo lo que había en el mundo. Por eso no solo se habla, como hablan los evangélicos, pues los cristianos, de que solo se reprende los demonios. No, dice que reprendió enfermedad, reprendió el viento, reprendió desórdenes. Lo que ustedes ven que hizo con sus discípulos, dice que los reprendió. Cuando entró al templo, los reprendió. Bueno, la palabra reprender es de una connotación, como bien lo señala usted, mi pastor, de autoridad superior. Para ese momento de la historia humana, el único que tiene tal autoridad, tal cosmovisión, tal configuración de conciencia y entendimiento, pues es el Señor Jesús. Por eso los discípulos, como usted ve ahí, dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, reprender. Porque ellos no tienen la cosmovisión de Jesús. Simplemente eso. Continúa, mi pastor. Gracias. Mi pastor, mire que ahí se resuelve toda la duda. ¿Por qué? Porque ellos son una generación incrédula, tienen una cosmovisión que, como usted lo dice, ellos ven por los ojos lo que Jesús no lo miraba, ¿sí? Entonces está tan metido en ellos todas estas frases, todos estos sucesos, que no pueden reprender, o sea, no tienen la autoridad porque apareció con ellos algo que se llama la incredulidad. Y aunque ese es otro tema, pues valga la redundancia, para que quede completo el pasaje, ¿por qué no lo hicieron? Es por esa razón. Generación incrédula, o sea, generación que ve lo que no deberían ver porque ya están pues en el reino de Dios con otra cosmovisión distinta. Entonces, volvemos aquí, ¿sí? Porque el Señor Jesús nos acudió con violencia y eso es lo que se llama hoy pues ataque epiléptico, que es bota espuma, que blanquea los ojos, que se pone morado, ¿sí? Y es una convención eléctrica normal del cerebro, ¿sí? A quien el Señor reprendió una vez más, porque Él es el que viene, como lo miramos en Lucas capítulo 4, a poner orden o a libertar a los cautivos. Muy bien. Continuando aquí en Marcos capítulo 1, versículo 22 al 26. Mire que en la sinagoga de Capernaum había un hombre con espíritu inmundo que dio voces, ¿sí? ¿Y de qué sufría? Sufría de algo que se llama histeria, que gritaba. ¿Y qué es la histeria? Pues es un trastorno psicológico de la neurosis que se caracteriza por un cambio brusco en sofocación, en convulsión, en gritería aguda. Y el Señor Jesucristo lo reprendió. Ahí está claro, ¿qué es reprender?
corregir el comportamiento inadecuado y ejercer autoridad sobre ellos. No solamente reprendió al de la histeria, no solamente reprendió, y el pastor lo dice, y qué bueno que quede esto grabado, porque reprendió todo lo que traía desorden en el mar, todo lo que traía desorden en conducta, todo lo que estaba en desorden en enfermedad, todo lo que estaba en desorden. Eso se llama reprender. Así que, mis amados, el Señor Jesús le dijo, cállate y sal de él. Y salió de él, ¿cierto? O sea, con la autoridad. ¿Por qué tuvo que hablar el Señor? Porque no olvidemos que la palabra es la que trae, ¿qué? El orden, ¿sí? Sin palabras no hay orden, y eso es lo que tuvo que usar el Señor Jesús. No fue solamente imponer manos y hacer como pues lo que vemos el día de hoy. Es la palabra que se manifiesta, por la cual el Señor habló y le dice, cállate y sal de él. Bueno, en Mateo 7, 14, 18, vemos a un padre que le trajo al Señor Jesús su hijo, y ahí dice otra palabra, lunático. ¿Qué es lunático? Hoy se le llama lunación a uno que mentalmente está enfermo o afectado con arrebatos de locura o de demencia. Este muchacho convulsionaba, que es una convulsión, es una alteración repentina, incontrolada de la actividad eléctrica del cerebro, que hace los trastornos que vemos, pues, que hasta el día de hoy pues, se ven en las personas. Esa convulsión hacía que esa persona caiga en el fuego o en el agua, porque esta persona no era que el espíritu lo llevaba a esos lugares, pues ¿dónde estaba? Estaba en su casa, o estaba en el mar, o estaba en el río, y le cogía pues esta enfermedad en cualquier momento. Personalmente, pastor, tuve un amigo que sufría de estas convulsiones, y entonces si estábamos en Chachagüí, pues lo tiraba al agua, y si estábamos en el asado, lo tiraba en el fuego, porque es impredecible, pues, y sin medicina y sin control en ese tiempo, pues claramente eso es lo que se especifica. El Mi Señor amado, Jesús. permítame aquí, porque sé que esto se presta para mucha pregunta, amado. Sí, pues obviamente en el deseo de nuestro corazón de aclarar todo esto, pues queremos que ustedes tomen atenta nota y que pregunten con libertad. Siempre se creía y siempre se creyó, pastor, a la luz de este texto, que era que el espíritu inmundo se lo llevaba a esos lugares donde había llamas o donde había alguna de estas pozos. Entonces, siempre se decía que era porque el demonio lo quería matar, pero no podía matarlo, ¿ya? Y esto no es así. Hoy entendemos, amados, que es producto de la misma condición física. Si ustedes han conocido gente, personas jóvenes o gente mayor con epilepsia, hoy les ponen un perrito guía que el perrito detecta y el perrito se echa debajo para que no se golpee, o el perrito anda cuidando a la persona que sufre de esos ataques porque es peligroso en la calle, en cualquier lado le da. Ya, hoy hay medicinas, a muchos de ellos que les dan medicinas. Cuando no toman la medicina les da un ataque de epilepsia y pues pueden matarse, puede caerse de un edificio alto, de un lugar, o en el ambiente menos peligroso que parezca, estas personas pueden caer muertas. Si cae mal en un charco pequeño de agua, pues ahí se ahogará y etcétera. Entonces, amados, esto lo digo con el ánimo de aclarar, porque lastimosamente muchos creyentes, bueno, digamos, muchos evangélicos todavía tienen una imagen y una lectura lastimosamente distorsionada de estos pasajes, donde se cree que el demonio o el espíritu inmundo, que el autor cree que estaba controlando la voluntad de esta persona, pues le iba a destruir y a matarle. Gracias, pastor. Vi que alguien escribió, mi pastor. Sí, aquí ya ¿sí? Recuerdo que nos decían que la epilepsia eran demonios, dice Luzmari. Sí, ciertamente, Luzmari. Bueno, vemos que no es necesariamente así. Puede haber, mi pastor, es importante aclarar que puede suceder que algunas personas no tengan un ataque epiléptico, sino que tengan un ataque de histeria o que tengan algún desorden producto de un síndrome de estrés postraumático, pesadillas, le robaron, casi estuvo al borde de la muerte, casi se ahoga, tuvo un accidente grave, bueno, etcétera, y quedan alterados en sus emociones.
Por eso estoy hablando, y en días pasados hablamos también profundizando un poquito con Yolanda y con Willy acerca de esto, porque para estos casos es justamente que Dios nos dotó del discernimiento espiritual, amados, para uno poder discernir qué tipo de alteración y qué tipo de desorden tiene la persona por la que a veces le dicen a uno venga a orar y uno no puede caer, obviamente, en la trampa de la cosmovisión de toda esta generación que todavía es perversa e incrédula y equipararnos nosotros a lo que ellos quieren creer y hacer una oración que no es acorde a ello. Por eso necesitamos, amados, entender estas cosas. Gracias, mi pastor. Decía para la hermana, pues le comento personalmente, sí, estuve en una iglesia donde fuimos preparados mucho en esto, porque era necesario practicar mucha liberación. Esto hace que hay que entender que como pastores de la iglesia llevábamos gente a retiros para administrar la liberación, mínimo que unas 600 personas, pastor, por año, ¿sí? En diferentes retiros, y ahí fue donde nos dimos cuenta de estas cosas, ¿sí? Que se suponía que los que más tenían discernimiento en liberación no podían sacar demonios hasta que llegó la psicóloga cristiana y nos habló de esto. Es que hay que entender que es, si es algún trauma, ¿cómo administramos liberación? Alguien que no, y no va a suceder, o sea, no va a ser libre nunca porque es un trastorno mental, o sea, no se soluciona sino con la respectiva terapia, con la respectiva medicación. Es ahí donde en los siguientes retiros ya se hizo eso. Pues, si alguien sufre de algún trastorno, que lleve las pastillas, pastor, antes de que entre a la liberación. Por supuesto. Si Y alguien, ahí es, si alguien viene a la vigilia y tiene epilepsia, no se olvide de traer las medicamentos para que no vaya a creer que está endemoniado. sí, señor. Y créame que ahí nos vimos a veces frustrados entendiendo por qué el poder de Dios no podía sanar a una persona de epilepsia. Y la razón es porque claramente era un problema mental. Si lo hizo el Señor Jesús, claro que lo hizo Él. Pero nosotros éramos esas personas que parecíamos santeros, digo yo, o que parecíamos curanderos, tratando de quitar estas cosas y no se podían. Hasta la última, pues sí, porque si caímos en esto también de no llevar gente al psicólogo, de no llevar gente a los psiquiatras o estas cosas porque creímos pues ciegamente en el evangelio y la persona a veces resultó muy mal. Entonces, si es algo médico y el Señor sabrá si la sana, él sabe a qué persona le va a sanar de todo esto y claramente hemos entendido los milagros que el Señor hace. Y con esto no queremos, y personalmente decirle que los milagros no existen. Por supuesto que existen. Yo los he visto, Sí, los he señor. visto desde el reino. Cómo estas cosas las hace el Señor sin tanta gritería, sin tanto aceite derramado. Y como usted ve, pues pastores ungiendo a otro con harina, pastor. Ay, Dios Sí. mío. Con De agua, hecho, con harina, con aceite, los soplan. Hay pastores inclusive que escupen a la gente. no, Dios mío, abra la boca y escupe como lo hizo el Señor Jesús. Así mismo. Entonces, deberíamos hacer un buen estudio de cada milagro en su contexto para entender por qué se hizo y de qué manera se hizo. Hay Magnífico. que entender que sí, mi pastor, es una tarea de las que le dejo a los líderes cuando están aprendiendo conmigo. Les digo, mire, cada milagro tuvo un efecto, porque la Biblia dice que el Señor no sanó a todo el mundo, el Señor sanó a los que estaban destinados para esa sanidad. Mi Y ese, pastor, permítame hacer un paréntesis antes de que se me olvide. Amados, todos ustedes tomen atenta nota. Cada uno, señale un milagro y por favor, el próximo jueves vamos a hacer una pequeña exposición con sus preguntas acerca de esto, solo pero del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento porque ese tiene otro contexto, solo de los milagros de Jesús. Quisiera que ustedes tomen nota en base a lo que dice el pastor, porque esa es una responsabilidad que tenemos, pues nosotros para la edificación y para el perfeccionamiento de los santos, amados, no podemos seguir cayendo en la manipulación mediática, en la manipulación psicológica, en la manipulación emocional de alguien que dice, vea, mi hijo tiene un espíritu de muerte, ¿y por qué? Se trató de suicidar. Mi hijo tiene un espíritu de alcoholismo porque llegó borracho a casa. Entonces, todo todavía a estas alturas de la vida, mi pastor, usted sabe, muchas madres, padres y bueno, esposas, esposos, a veces todavía le otorgan
a los desórdenes psicológicos y emocionales el poder demoníaco sobre las personas, cosa que no es así. Pero todo esto se da porque como hay una escritura, como hay un escrito en la Biblia, como en el caso que estamos leyendo de este muchacho, de estos endemoniados, del Gadareno, de la mujer que padecía flujo de sangre, del hombre de la mano seca, del otro sordomudo, de los leprosos. Bueno, cada uno de ustedes dé tarea para el jueves. Por favor, investiguen el contexto de cada uno de los milagros, el que usted quiera, siempre que sea de Jesús. Así que, mis amados, esa será la tarea para el próximo jueves. Siga, mi pastor, gracias. Y creo que esa es la mejor tarea, pastor, que pueden tener ellos esta semana, porque ahí los ojos, el entendimiento se abrirá. Y quiero resaltar algo, pastor, ¿cómo pensábamos una vez siquiera imitar los milagros que hizo Jesús? ¿Mm? Si él lo hizo en su contexto, cuando investiguemos esto, vamos a darnos cuenta de las frases que se usaron y todo esto, ¿cierto? Claro, Entonces, nosotros no podemos hoy usar las mismas palabras porque esas fueron las palabras de autoridad de Jesús para ese mundo. Hoy el mundo en el que Jesús vino ya no existe. exactamente. Me encanta ver esto, pastor, o sea, porque la gente despierta en esto, ¿verdad? Así es. Eh, sí, sí, no quiero hablar más porque es la tarea de mis hermanos, pero sí usted que haga la tarea, hermano, va a entender. Y ojalá pues escriba ahí con una letrica bien grande qué fue lo que respondió cada persona que se fue sanada. Y ahí entenderemos un poco de por qué los milagros pasan. Bueno, entonces continúa aquí mi pastor diciendo, bueno, el Señor Jesús reprende al demonio, salió de él, quedó sano desde aquella hora. Esos términos del primer siglo y del siglo XXI, el día de hoy, respecto a las locuras y enfermedades que el Señor sanó y liberó, nos ayudan a entender que demonio no es algo invisible, es aplicado a conflictos físicos, emocionales, mentales que por Cristo fueron sanados. La razón por la que fueron sanados, hay un contexto en cada milagro. ¿Para quién? ¿Por qué fue? ¿Qué personajes estaban ahí? Y eso ahí nos va a abrir un mundo, pues, de entender por qué el Señor Jesús sanó a tanta gente. Sí, continuamos aquí, hermanos, que en Colosenses, y aquí viene la aplicación para nosotros, ¿ya? 1:13 dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, lo que hace entender que nosotros estamos en otra posición, ¿sí? Que es la posición de aquellos que ministran liberación y que todavía tienen a un Cristo, o personalmente diría yo, tienen a un demonio con tanto poder, sí, que se equivale al poder que tiene el Señor y bueno, y nosotros como enviados también tenemos un poder, pero a eso hay que elevarlo porque los demonios allá tienen poder, o sea, tienen nivel, ¿no? O tienen un ranking, pastor. Sí, señor. Mientras la Biblia nunca dice eso, la Biblia dice que nos libró el Señor de la potestad, nos trasladó al reino de su amado Hijo, y en Apocalipsis está claro quiénes somos. Nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes para su reino. Esto quiere decir que es ilógico que un líder en el reino ministre liberación de demonios al estilo del iglesismo. A una persona que el Señor trasladó al reino de la luz, ¿cómo le quitamos demonios, pastor? A un rey y sacerdote, ¿cómo le quitas? O sea, ¿qué clase de maldiciones acarrea esta persona? Si lo que hizo el Señor Jesucristo con la palabra que usted habló, pastor, que lo hizo pleno, completo y lleno, no puede tener jamás estas manifestaciones que lo tiene alguien sin conocer a Cristo. Entendamos que cuando conocimos a Cristo, literalmente estamos en otra posición, ministramos desde otra posición y estamos sentados en otros lugares, que son los lugares celestiales. Por eso es imposible que esto se vea. Tengo hermanas que vienen del iglesismo que miraban demonios por todo lado, pastor. Sí, señor. Pero cuando Cristo se revela, ya no lo ven. Hay profecía en el reino de Dios, claro, es otro tipo de profecía. Que me encanta ver cuando los hermanos se conectan, pero es de Cristo, su revelación no tiene nada que ver con demonios, no tiene nada que ver con esto. Entonces es imposible que alguien que esté en el reino ministre liberación como hace el iglesismo, porque nos trasladó, porque estamos sentados, porque estamos en un reino
inconmovible, mis amados, ¿sí? Es inconcebible, ¿por qué? Porque es que en Efesios 1:13 le dice que uno fue sellado uno con el Espíritu Santo para hacer pertenencia. Hay que entender, perdón, que la verdadera liberación de nuestra vida fue conocer a Cristo. El Hijo nos hizo verdaderamente libre y lo hizo a través del conocimiento, nunca de liberaciones, mis amados, porque no sucede así. Entonces, nos hizo sellados del Espíritu Santo. Ahora, los problemas del hombre, claramente, mi pastor, ahí tocamos este tema, son almáticos, ¿sí? Si usted va a la siguiente diapositiva, lo vamos a entender. Por eso ese diablo cósmico que tiene poderes todo, pues tiene una clientela. ¿Y está dónde? En el iglesismo. Y es donde gente, hermanos, se titula pastores con libros, y esto es como una mercancía que se vende, amuletos, ya no es la penca sábila ni las cosas, sino ya es todo lo que se cambió, pastor. Ya pongamos ovejas, pongamos versículos y pongamos todas estas cosas, y se convirtió claramente en eso, pastor, porque el diablo tiene su clientela allá, pastor. Sí, señor. Literalmente, pastor, usted publicó un video, ¿no? Hoy o hace un día, creo yo, de un muchacho que explicaba acerca de esto, Ahí está. de ese muchacho, y claramente, o sea, cómo se cambió, o cómo se hace entender que una persona que tiene a Cristo puede tener demonios. Es inconcebible, ¿sí? Porque estamos viendo estos pasajes de la plenitud de lo que hace Dios en nosotros. Así que, mis amados, sí, en el reino no hay diablos, no hay demonios por ninguna parte, no hay con quién pelear, no hay con quién luchar. Y si alguna vez hubo algo, pues el Señor lo despojó, lo humilló y nos exhibió y nos hizo más que vencedores para que ninguno de nosotros estemos o nos bajamos de esa posición para hacer algo que el Señor Jesús no hizo. Si alguno de nosotros pensara en manifestar estas cosas, literalmente, mi pastor, haríamos que el sacrificio de Cristo fuera incompleto, y eso es lo que le explico a la gente. El sacrificio de Cristo fue tan completo que no necesitó ni necesitará nada más. Entonces, mis amados, este es un reino de luz que alumbra. Somos nosotros los iluminares. La gente está en tinieblas y, como repite usted, pastor, somos las personas encargadas de iluminar el entendimiento para que las personas salgan desde ahí. Entonces, no somos los apagados, no somos los de la noche, nada. Nadie puede romper ese sello del Espíritu Santo en un rey del reino, porque está sellado por dentro y por fuera con pertenencia del Señor Jesucristo. Así es. Mi pastor. Entonces, ¿se alcanzamos esa diapositiva, pastor? No, quisiera pedir que estas últimas 2 o 3 diapositivas que están ahí pendientes, Señor, las pudiéramos concluir el próximo jueves una vez escuchemos la tarea que dejamos, porque es interesante la conclusión de esto, amados, que está allí en las últimas 2 diapositivas, porque justamente el problema de los conflictos que nosotros a veces tenemos con el mundo en el que vivimos es porque todavía tenemos una cosmovisión distorsionada. Por eso el apóstol Pablo decía, renueve su entendimiento cada día, ajústese, alíñese, sincronícese con el conocimiento. Pero entonces, amados, ahí está la tarea que nosotros tenemos cada día de renovación continua del entendimiento. Recuerden que nosotros salimos de allá de las tinieblas, fuimos trasladados, alumbrados, iluminados, y estamos en un proceso constante de transformación e iluminación del entendimiento para que toda la gloria, toda la plenitud, como dice ahí en Efesios capítulo 6, y quiero dejarles con este pasaje. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo decía, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la asamblea de los creyentes, de los ciudadanos del reino de los cielos, a todo principado y potestad. Oiga pues, y eso no se puede hacer si no aprendemos a expresar el lenguaje de Dios a pesar de las palabras que en el mundo vivimos. Por eso, a eso se le llama discernimiento, amados. Discernimiento no es, Socorrito, como usted me ha escuchado a veces, que se me ponen los ojos así como Terminator y entonces empiezo a querer escanear a todo mundo. No, eso no es discernimiento. Discernimiento es cuál es la palabra de autoridad que debo decir. Mis amados,
para reprender el desorden en mi casa, en mi vida, en mi barrio, en mi cuadra, en mi comunidad, en mi ciudad. Allá es que tenemos que apuntarle, amado. Pero si todavía estamos pensando que estamos peleando con el duende, con la bruja, con el hechicero, que eso es todo eso, como dijimos, existe, sí existe. En el mundo de los hombres, en el que cree y le ha adjudicado poder a esas cosas, claro que sí. Pero para nosotros no, amado, nosotros estamos en un nivel superior de vida, de entendimiento y de plenitud espiritual. Mi pastor, conclusiones o preguntas, mis amados. Tenemos unos pocos minutos ya. Mi pastor, pues tengo dos temas más, uno que es reino sin diablofobia y reino sin guerra espiritual. Magnífico. Que sería magnífico abordarlo desde allá y que los hermanos pues tengamos claramente que si no vemos estos puntos de vista desde el lugar donde estamos en Cristo, pues surgirá todos estos problemas todavía, ¿sí? Y de una vez pues le pido a usted si hay la oportunidad, y Dios nos permite, pues organizamos esto para las siguientes clases y Claro que haremos sí. pues, a todas las preguntas, pastor, porque yo creo que con toda esa biblioteca que tiene atrás usted, pues, pastor, ahí en esos libros está todo lo que necesitamos, sí, señor. Ahí estamos, sí, sí, amado, claro que sí. Miren, amados, que así dosificadamente, mi pastor, he estado publicando unos videos que usted ve, unos pensamientos, para obviamente hacer nuestra parte en cuanto a la corrección del pensamiento, para que tengamos una mayor claridad, una mayor luz y una mayor certeza de esta esperanza bienaventurada. Mis amados, no hay preguntas, no hay comentarios finales. No, pastor, un comentario. Es que, mire, por ejemplo, cuando uno estaba en el iglesismo, pues, ¿qué era lo que pasaba? Le decían a uno que tenía que ir a purificarse al encuentro para poder llegar ya más puro y que la palabra del Señor llegara más a nuestro corazón. Imagínense. Ay, Ay, Dios mío. No, no. Ay, Dios mío. exactamente nos mandaban a hacer como los fariseos mandaban a la gente, vaya y lávese 6 veces las manos para venir al templo. Exactamente Ay, lo mismo, sino que acá te mandaban a encuentro, a bautizo, a vigilia, a ayuno, a a oración, la vigilia. a Santa Cena, y todo distorsionado, amados. Ahora nosotros debemos entender que cuando tenemos Santa Cena, que es agape, es una expresión de plenitud. Hace poquito Willy me invitó al agape de Acción de Gracias en Estados Unidos y para mí fue glorioso estar allí presente en espíritu. Así que, mis amados, seguimos avanzando adelante. Por favor, les ruego enfáticamente, hagan su tarea para el jueves. Bueno, pastor. Mis amados, Muchas gracias. estará presente Gracias, pastor Oscar. la Ok, grabación. que yo también la haga, también voy a hacer la tarea. No se preocupe. Para tener una mayor participación. Un abrazo, amados, feliz noche. Me quedaré aquí en la biblioteca unas 2 horas más, leyendo y estudiando un poco más. Si puede, me presta ese librito, pastor, ese verde que veo ahí. Un abrazo a todos. Pronto. Un Hasta abrazo, pronto. feliz noche para todos. Chao. Gracias, pastores. Un saludo, abrazo.